Hola, somos Elizabeth y Javier en su podcast Análisis a Fondo. Y hoy vamos a entrar en un tema que, a ver, es que es curioso, ¿eh? Piénsalo bien. La sociedad nos exige una precisión casi de ingeniería militar para nuestras rutinas físicas diarias. Totalmente. Desde que eres muy pequeño te lo inculcan machaconamente. Claro, te dicen que hay que lavarse los dientes 3 veces al día, con una técnica específica, ducharse, cortarse las uñas. Todo está, no sé, tabulado y estandarizado. Sí, son rutinas milimétricas y además son muy visibles. Es un terreno donde el ser humano se siente cómodo porque, bueno, hay un manual de instrucciones súper claro. Eso es, si te lavas los dientes, pues no hay caries. Es una relación causa y efecto. Indiscutible, vaya. Pero luego uno da el salto al mundo adulto. Te enfrentas a la vida real y resulta que hay un vacío enorme. Nadie te enseña de manera estructurada algo tan básico como la higiene mental. Absolutamente nadie. Es tela, ¿eh? Pues a ver, vamos a desgranar esto hoy, porque en esta exploración detallada nos vamos a sumergir en unos textos fascinantes del psicólogo Walter Rizzo, de su libro Enamórate de ti. Un material interesantísimo, desde luego. Y la gran misión que tenemos por delante es desmentir esa idea que está súper arraigada de que quererse a uno mismo es un acto de egoísmo o de narcisismo. Es que esa distinción es vital para empezar con buen qué. La sociedad a menudo castiga el amor propio porque, claro, lo confunde de forma sistemática con la egolatría. Ya, y no tiene nada que ver, ¿no? Nada en absoluto. Psicológicamente son opuestos. A ver, la egolatría es una fascinación ciega por el ego. Es una creencia delirante de superioridad que además siempre viene con desprecio por los demás. Mientras que el amor propio del que hablan los textos es otra historia. Exacto. El verdadero amor propio es la capacidad genuina de reconocer tus fortalezas, sin vergüenza, y no esconderlas por falsa modestia. De hecho, el autor lo describe como un dique de contención contra el sufrimiento mental. Me encanta esa imagen del dique. Y para que ese dique no se rompa a la primera de cambio, el texto propone 4 pilares fundamentales que sostienen nuestro yo. Sí, si esos 4 están bien, hay salud mental. Si fallan, bueno, Si fallan son literalmente los 4 jinetes del apocalipsis. tal cual. Empecemos por el primero, el autoconcepto. O sea, ¿qué pensamos de nosotros mismos? El verdugo interior. Eso es. Porque para construir autoestima, primero hay que entender cómo nos destruimos desde dentro. A veces, nuestro diálogo interno es como un profesor de la vieja escuela, de esos crueles. De los que te castigaban de cara a la pared por respirar fuerte. Exactamente. Es fascinante ver cómo interiorizamos ese castigo. En los textos, el propio autor recuerda cómo en su colegio usaban métodos humillantes. Ponían orejas de burro a los niños o les daban reglazos en las manos delante de todos. ¡Qué barbaridad! Sí, y crecer en entornos tan rígidos te enseña a ser tu propio verdugo. Creemos que el autocastigo templa el alma, una idea súper medieval. Y la ciencia dice lo contrario, claro. La psicología cognitiva lleva décadas demostrándolo. Esa autocrítica despiadada es el motor de arranque de la ansiedad crónica, la depresión, el estrés severo. Es que es asombroso cómo el ser humano se regodea en el dolor autoinfligido. Hay una anécdota en las fuentes que me parece oro puro para ilustrar lo absurdos que somos. La del tren. Es buenísima. Es genial. Cuenta que una mujer iba en un tren de madrugada, todo el mundo intentando dormir, y ella empieza a gritar: ¡qué sed tengo, Dios mío! ¡Qué sed tengo! Claro, ella se bebe el agua de un trago, da las gracias y todo el vagón por fin se relaja en silencio. Pero espera, que viene lo mejor. Pues a los pocos minutos, en medio de la oscuridad, se vuelve a escuchar a la mujer gritando: ¡qué sed tenía, Dios mío! ¡Qué sed tenía! Es que me río, pero es una metáfora brillante. Es súper cómica. Sí, de cómo la mente se aferra al malestar porque es su zona de confort. El cerebro prefiere la miseria familiar a la incertidumbre de estar bien. Totalmente. Y eso viene de una trampa cognitiva muy específica, ¿eh? El pensamiento dicotómico, o sea, la mentalidad del todo o nada. O soy un triunfador absoluto o soy un fracasado. Exacto. No hay grises ni margen de error. Y claro, esto va de la mano de una autoexigencia desmedida. Pues mira, hay una pregunta de casos muy típica sobre esto y que ilustra perfecto esa autoexigencia. Pensemos en una mujer que está sola con sus hijos. Un clásico, una sobrecarga tremenda. Eso es, una madre sola que lleva todo el peso económico y emocional. Se levanta temprano, trabaja, limpia, hace la compra.
Pero un martes, por puro agotamiento, decide que los niños cenen unas pizzas congeladas. Ya sé por dónde vas. Y al irse a la cama, su diálogo interno no es plan de decirse, oye, qué gran trabajo haces manteniendo a esta familia. No, no. Se machaca y se dice, soy un desastre, soy una mala madre. Claro. Pero, a ver, yo te pregunto, ¿no está siendo realista al reconocer que no les ha dado una cena súper nutritiva? Pues no, es la trampa perfecta. No está siendo realista. Está cometiendo un error cognitivo de manual que se llama autorrotulación. Se está etiquetando. Etiquetando, ya. El problema no es que admita que la cena fue regular. El problema es la generalización. Confunde una conducta puntual, dar una pizza por cansancio, con toda su identidad. Claro, pasa del hecho al cartel definitivo. Exacto. Pasa de un resolver rápido a un soy mala madre. Atacar tu esencia en lugar de evaluar una acción temporal te dinamita el autoconcepto. Te anula como persona directamente. Porque si eres una mala madre, pues no hay margen de mejora. Es una condena. Ostras, es que visto así es muy duro. Frente a esto, el texto menciona la enseñanza zen del arco y la flecha, que es preciosa. Si el arquero se obsesiona solo con dar en la diana, la tensión muscular le hará fallar. La sobreexigencia bloquea el cuerpo. Exactamente. Pero si olvida el blanco y se concentra en el proceso, en respirar, en tensar la cuerda con calma, acierta de forma natural. O sea, aprender a viajar bien y no obsesionarse con el destino. Me gusta mucho. Bueno, y si el autoconcepto es la mente, pasemos al segundo pilar, la autoimagen, el envaso físico. Aquí entramos en arenas movedizas. Es que aquí la cosa se pone realmente interesante, ¿eh? Porque ese juez implacable del que hablábamos se vuelca en el espejo. Desarrollamos una especie de lupa personal. Una lupa que busca y amplifica defectos que para los demás son, vamos, invisibles. Es la tiranía del canon estético. Y el nivel de absurdo al que llegamos es alarmante. Riso relata en los textos el caso de un paciente que fue a terapia aterrado, convencidísimo de que se estaba quedando calvo. Sí, con la autoestima destruida por completo. Hundido. Y resulta que el gran drama era un minúsculo claro en el nacimiento del pelo, de apenas 3 milímetros. Madre mía, 3 milímetros. Y el hombre se pasaba el día peinándose hacia adelante, sudando de ansiedad para disimular algo que solo él veía a través de su propia lupa. Suena extremo, pero ilustra cómo la presión estética nos vuelve neuróticos. Y si miras el panorama general, la gran mentira es creer que la belleza es universal. Y no lo es para nada. Es una convención social pura y dura. Fíjate en el ejemplo de los indios Lesú de Nueva Guinea. Para ellos, el atractivo principal de alguien es su fuerza para cargar leña. O las actrices de cine mudo que no encajarían en las pasarelas de hoy. Claro, pero lo fuerte es que cuando nuestro cerebro decide que no encajamos, nos volvemos ciegos a la realidad. Uf, la historia de la paciente que se creía fea es el mejor ejemplo de esto. Es alucinante. Universitarios y les pide que evalúen el atractivo de ella de forma anónima. Con datos objetivos, vaya. Datos puros. Pues el 90% dijo que era muy atractiva. Cualquiera saltaría de alegría, ¿no? Obvio. Pues ella ve las encuestas y dice, jamás pensé que la gente tuviera tan mal gusto. Es el ejemplo de manual de la profecía autorrealizada y de la disonancia cognitiva, claro. Increíble. Su creencia de ser fea era tan central en su identidad que cambiarla le causaba dolor psicológico. Prefería pensar que 100 personas estaban equivocadas. Antes que cambiar su esquema mental. Por eso los textos proponen que la belleza es, sobre todo, una actitud. No es encajar en moldes externos, sino atreverse a inventar la propia belleza. A ver, perdona que te corte, pero eso de inventar tu propia belleza suena un poco a frase de taza motivacional. Ya, una cliché. Claro, seamos realistas. La gente te juzga por tu físico en entrevistas, en la calle, en aplicaciones de citas. ¿No es un autoengaño mirarte al espejo y decidir que eres bellísimo? Es una objeción muy válida, ¿eh? Pero inventar tu belleza no es un delirio de grandeza creyéndote un supermodelo. Vale, entonces, ¿qué es? Es entender la percepción humana. La psicología demuestra que el atractivo físico inicial pierde peso rápido frente a la comunicación no verbal. Ah, claro, la actitud. Exacto. Si te sientes bien, cambia tu postura, tu contacto visual, tu tono de voz. Esa seguridad altera literalmente cómo te perciben los demás. Estás hackeando la percepción externa con tu confianza. Vale, visto así, tiene muchísimo sentido. Y bueno, una vez que logramos esa aceptación, entra el tercer pilar, el autorreforzamiento. El arte de darse un capricho. ¿Bajándolo a la tierra? Sí. La pregunta es si nos premiamos o vivimos castigándonos con la privación constante.
Y aquí vuelvo a hacer de abogado del diablo. A ver, dime. Promover el hedonismo no es invitar a la pereza o a la irresponsabilidad total. Es una resistencia muy lógica. Venimos de una cultura del sacrificio donde sufrir dignifica. Pero el hedonismo responsable no es una bacanal descontrolada, ni fundirte el sueldo en un día. Menos mal. Significa no aplazar el placer inofensivo. El enemigo aquí es el culto al ahorro, que Rizzo lo explica genial, un ahorro material y emocional. Uf, el culto al ahorro hace estragos, me acuerdo del anciano deprimido del libro. Qué caso tan triste. Un hombre con dinero de sobra en el banco, pero vivía rodeado de incomodidades absurdas. Tenía en el comedor un cuadro de caballos apocalípticos que le daba ansiedad. Sí, y las paredes color mostaza que odiaba. Y dormía con unas mantas tan cortas que pasaba frío cada noche de invierno. Podía cambiarlo todo en una tarde, pero prefería sufrir antes que darse el lujo de gastar en su confort. O el señor del saxofón, fíjate en ese. Ostras, ese me dio mucha pena. Se compra saxofón de sus sueños y en vez de tocarlo, lo guarda en un armario diciendo que ya lo disfrutará cuando se jubile. Una locura. Una insensatez vital. Se arriesgaba a llegar a viejo sin la capacidad pulmonar para tocarlo por postergar la satisfacción a un futuro que nadie tiene garantizado. O el de las aceitunas italianas. Sí, es buenísimo. Compra unas aceitunas negras gourmet carísimas, pero nunca encontraba la ocasión especial para abrirlas. Siempre le parecía un martes cualquiera. Claro, hasta que el psicólogo le recetó literalmente sentarse en su casa y comerse 2 tarros enteros él solo de una sentada. Y fíjate, que este ahorro no es solo material, es una tacañería emocional. El texto habla de un alto ejecutivo al que su mujer le confiesa que lleva 5 años con un amante y lo abandona en ese instante. Un misil a su vida, vamos. Total. ¿Y sabes cuál es su reacción? Se afloja la corbata, suspira y dice con tono de burócrata: «Debo reconocer que me siento algo incómodo». Es que es alucinante. Una parálisis emocional absoluta. Tal cual. Nos da tantísimo miedo parecer vulnerables que nos volvemos analfabetos emocionales. No sabemos ni llorar ni reír a carcajadas. Entonces, a nivel práctico, tener tiempo libre, darte un capricho o el autoelogio no son de alguien con un ego inflado. Son necesidades de supervivencia. Supervivencia emocional pura. El autoelogio es como regar una planta. Si no te felicitas tú, vas a estar toda la vida esperando que venga otro con la regadera. Obviamente no, pero claro, para que esa planta sobreviva a la intemperie necesitamos el cuarto y último pilar. La autoeficacia. Eso es. Porque disfrutar está muy bien, pero la vida te va a poner zancadillas y problemas graves sí o sí. El valor de enfrentarse al león, como dicen las fuentes. Y esto plantea algo importante. ¿Por qué tanta gente tira la toalla antes de intentar saltar el obstáculo? ¿Se rinden antes de empezar? Dicen no soy capaz, incluso cuando tienen todas las habilidades para lograr un ascenso o hacer una mudanza. ¿De dónde sale esa rendición preventiva? Pues aquí la neurociencia lo explica con un concepto que da escalofríos: la desesperanza aprendida. Buf, el experimento de los perros. Es durísimo, ¿eh? Sí. Meten a unos perros en una jaula que da descargas eléctricas impredecibles y de las que no pueden escapar. Al principio, claro, saltan y buscan una salida desesperadamente. ¿Lo normal? Pero al ver que nada funciona, el cerebro activa un mecanismo de supervivencia. Se rinden y soportan el dolor pasivamente. Pero espera, porque la segunda fase del experimento es la que realmente te vuela la cabeza. Cuando abren la puerta. Exacto. Abren la puerta de par en par. Los perros podían escapar con dar 3 pasos, pero no lo hacen. ¿Por qué hacen algo tan suicida? Por pura conservación de energía basada en un aprendizaje previo. Su cerebro había aprendido que el dolor era inevitable y que hacer algo no servía de nada. ¿Un muro invisible? Tal cual. Y los humanos funcionamos igual. Fracasos repetidos nos hacen interiorizar que la paz es inalcanzable y nos volvemos ciegos a las puertas abiertas que tenemos en nuestras propias narices. Y la única forma de romper eso es enfrentando el conflicto. Me impactó mucho la anécdota de la infancia del autor. La de Argentina, ¿no? Sí. De niño iba por la calle con una amiguita y unos adolescentes empezaron a acosarla. Él, muerto de miedo, agachó la cabeza y salió corriendo a su casa, dejando a su amiga allí. Una reacción primaria de supervivencia, la evitación. Claro, el instinto es huir. Pero la lección se la dio su padre, un inmigrante italiano recio. Cuando el niño llega llorando, esperando que le pase la mano por la espalda, su padre le da un ultimátum brutal. O sales a defender a tu amiga o te las ves conmigo.
Exacto. El chico sale, se pelea en desventaja y vuelve magullado y con el ojo morado. Y el padre le pone hielo y le suelta una frase lapidaria. Es preferible tener un ojo hinchado que la dignidad maltratada. Es una ilustración cruda pero perfecta de la exposición. En psicología sabemos que la única manera de extinguir un miedo es exponerse a él. Porque evitarlo te da alivio a corto plazo. Sí, la ansiedad baja al momento, pero a largo plazo huir destruye tu autoeficacia, porque le dice a tu cerebro que efectivamente eras demasiado débil. O sea, cada vez que huyes, tu monstruo interior se hace más grande y tú más pequeño. Tal cual. Aunque, a ver, el texto también pide ser racionales. Si te encuentras un león real, huir es inteligente. Evidentemente. Pero en la vida moderna, casi siempre huimos de un pequeño gatito blanco inofensivo que nuestra mente insegura ha transformado en un monstruo. Y para dejar de huir, tenemos que revisar cómo explicamos nuestros éxitos y fracasos. El famoso locus de control. Ah, el locus de control, sí. Si es externo, crees que lo bueno es por suerte y lo malo es culpa tuya por ser inútil. Eso te anula. Claro. El locus interno es reconocer que tienes capacidad real de influir en tu entorno. Lo que decimos siempre en España, a Dios rogando y con el mazo dando. Hay que asumir un papel activo y poner a prueba los propios límites. Es un viaje transformador que requiere desaprender muchísimo, ¿eh? Totalmente. Pues recapitulando todo este arsenal de hoy, vemos que los 4 pilares son clave. Un autoconcepto donde no somos nuestro verdugo, una autoimagen desde la actitud, un autorreforzamiento para no posponer el placer. Y la autoeficacia para plantarle cara al miedo. Exacto. Esas son las 4 patas de una mesa muy estable, y esa mesa sostiene nuestro bienestar psicológico, porque la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Si esos cimientos fallan, cualquier intento de relacionarnos de forma sana con el mundo se derrumba. Nadie da lo que no tiene. Muy cierto. Y para cerrar este recorrido, quiero dejar flotando una reflexión final del epílogo de estos textos, para que quienes nos escuchan lo mastiquen con calma. A ver. Piénsalo fríamente. Pasamos 15 o 20 años encerrados en instituciones educativas. Aprendemos ecuaciones, capitales, fechas de batallas, pero ninguna escuela enseña a quererse a uno mismo. ¿No es profundamente sospechoso? Da que pensar desde luego. Cabe reflexionar si el engranaje social prefiere ciudadanos con baja autoestima, porque alguien que no se ama a sí mismo es mucho más dócil. Un consumidor infinitamente más ansioso. Eso es. Siempre comprando validación externa. Es mucho más manipulable que alguien pleno, seguro y libre para crear su propio camino. Completamente de acuerdo. Es una reflexión potentísima para cerrar. Pues hasta la próxima exploración. Mantengan esa mesa estable. Y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal. Hasta pronto. Un saludo a todos.